Hace unos 100 años el- se pensaba que el morir en un campo de batalla era una cuestión honrosa, era lo más honroso que le podía suceder a un ser humano. Sin embargo, pensadores de esa época como Erasmo, como Immanuel Kant, pensadores y filósofos de esa época consideraban que algo muy distinto a este pensamiento. Ellos consideraban que las guerras solamente estorbaban para el desarrollo de las naciones. Es por ello que se crea el Tribunal de Justicia Internacional para dirimir las controversias de las naciones y que estas naciones resuelvan todo tipo de controversias a través de la aplicación de la norma, a través de aplicación de instrumentos jurídicos y con ello evitar a toda costa que sea el resolver una controversia a través de una guerra, que se haga a través de un tribunal, de la aplicación de una norma y no a través de un movimiento armado. Eso era lo que pensaba Erasmo, también fueron pensamientos de Immanuel Kant, que así lo pensaban, que era un estorbo para el desarrollo de las naciones. Hoy nos tocará hablar de estas partes del derecho internacional público, cuál es su aplicación, cómo es su aplicación, qué países se someten a esta parte de la administración de justicia dentro del derecho internacional público, cuáles son las sedes, cuáles son las cortes que conocen del derecho internacional público, de qué manera se llevan a cabo esta jurisdicción, de qué manera se someten las naciones, los estados, a una jurisdicción de un tribunal internacional como es la Corte de Justicia Internacional, que es precisamente donde en este momento nos encontramos. Para 1899, el zar Nicolás de Rusia le propone a la reina de Holanda reunirse en este lugar, y es aquí donde se lleva a cabo una reunión por más de 100 personas de diferentes nacionalidades de todo el mundo, con esa ideología de buscar la paz entre las naciones. Y es en mayo de 1899 cuando, reunidos aquí en este lugar, se firma el primer tratado de paz a nivel mundial, buscando la paz internacional, la paz entre las naciones a través de un elemento normativo y no a través de las guerras. Ahora bien, ¿qué antecedente tenemos de la creación de esta Corte de Justicia Internacional? El antecedente que tenemos es la reunión que se hace en 1899 por más de 100 personas de todo el mundo buscando una ideología común, que era buscar la paz de las naciones. Fue hasta el año de 1922 cuando se crea un tribunal permanente. Este tribunal permanente desaparece posterior a la Segunda Guerra Mundial, y no es hasta el 18 de abril de 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nuevamente se crea este Tribunal Internacional de Justicia, que es como ahora lo conocemos, como la Corte de Justicia Internacional en este Palacio de la Paz. Tenemos por otra parte los sujetos que componen estas cortes internacionales y cuál es el objeto. Los sujetos que componen estas cortes internacionales son los jueces, los ministros, como le llaman acá. Y esta corte está compuesta por 15 ministros que son puestos por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Estos magistrados tienen un cargo de 9 años y pueden ser reelegidos posterior al término de su cargo. Definiremos entonces qué es el derecho público internacional, cuál es la eficacia en la aplicación del derecho público internacional y cuáles son los tribunales competentes para ello. El derecho público internacional se va a encargar de las controversias que se susciten entre naciones, y esta va a tener dos vertientes. Si una nación ha celebrado un pacto internacional con otra nación, pero alguna de estas dos se incumple, entonces estas se someterán al arbitraje y a la jurisdicción de la Corte de Justicia Internacional. Ese es por un lado, por una vertiente por las cuales alguna de estas dos naciones se van a someter a esta jurisdicción. Otra vertiente es la no intervención en la soberanía de las naciones. Y esta no intervención en la soberanía de las naciones se refiere a que una nación no va a intervenir ni se va a involucrar en la soberanía de las naciones de manera política, democrática, normativa, jurídica, territorial, espacial, de ningún tipo, y va a ser respetada siempre esta soberanía de las naciones. Otra parte importante de la cual se va a encargar el derecho internacional público es establecer cuáles son los instrumentos jurídicos aplicables para diferentes casos, específicamente aquellos que se trate de invasión de esferas
territoriales, de invasión de esferas jurídicas normativas entre las naciones, del cumplimiento o incumplimiento de los tratados internacionales que estas naciones hayan celebrado entre ellos. Se va a establecer también cuáles son las normas, cuáles son las bases, cuáles van a ser los procedimientos de estos tribunales de carácter internacional. Ahora bien, ¿cuál es el elemento normativo con el que se va a regir esta Corte de Justicia Internacional? ¿Cuáles van a ser estas herramientas jurídicas? ¿Cuáles van a ser estos instrumentos jurídicos? Con lo cual, esta Corte de Justicia Internacional va a resolver algún tipo de controversias de las naciones que entren a la jurisdicción de esta Corte Internacional. Va a ser la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte de Justicia Internacional ligado al derecho humanitario internacional. Esos van a ser los tres instrumentos jurídicos con los cuales se va a resolver toda controversia que llegue, que se someta a esta jurisdicción por parte de los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Es importante acotar que solamente las naciones son las que se pueden someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que es esta precisamente. En lo particular, personas no se pueden someter a la jurisdicción de alguna controversia que éstas tengan, ya sea de manera privada, ya sea de manera internacional, pero que sea de carácter privada, no se pueden someter a la jurisdicción de esta Corte Internacional de Justicia. Solamente las naciones son las que se pueden someter a la jurisdicción de esta Corte de Justicia Internacional. ¿Quiénes forman parte de la competencia de esta Corte de Justicia Internacional? Son todos los países que han aceptado la Carta de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Todos los países que están adheridos a esta carta, a estos convenios, a estos tratados de paz de la Organización de las Naciones Unidas, también entran a la jurisdicción y competencia de la Corte de Justicia Internacional. Tenemos 197 países que conforman todo este bloque de países que se adhieren a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia se adhieren a la jurisdicción y a la competencia de la Corte de Justicia Internacional. Entre estos 197 países, desde luego, está México. La Corte de Justicia Internacional no tiene injerencia normativa en las naciones, en ningún tipo de nación tiene injerencia. La Corte de Justicia Internacional tiene sus propios estatutos, tiene sus propios instrumentos jurídicos y sobre eso se va a regir. Serán las propias naciones las que se sometan a la jurisdicción de manera voluntaria a dirimir una controversia internacional. La Corte de Justicia Internacional no tiene injerencia sobre ellos, no impone sanciones sobre ellos. La Corte de Justicia Internacional solamente vela y ve por los intereses de los países que se sometan a su jurisdicción. Los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas y que se someten a esta jurisdicción de la Corte de Justicia Internacional, en el momento de que ellos tienen una controversia, ellos ofrecen sus demandas, sus peticiones, ofrecen sus pruebas, ofrecen sus alegatos y será a los 15 ministros de esta Corte de Justicia Internacional a los que les tocará resolver esta controversia. Ellos emitirán una resolución en forma de sentencia y esta sentencia es vinculatoria y es obligatoria para los estados que se hayan sometido a la jurisdicción de esta Corte de Justicia Internacional. De igual manera, esta Corte de Justicia Internacional emite dos tipos de resoluciones. Un tipo de resolución que es de carácter administrativo respecto de las consultas o el aspecto consultivo que le realicen la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad de esta Organización de las Naciones Unidas, y por otra parte van a ser las sentencias por las cuales los estados que formen parte de estos estatutos se sometan al cumplimiento de estas sentencias. Ahora bien, ¿qué pasaría si uno de estos estados, de estas naciones que se somete a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional incumple la sentencia? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se resolvería esta controversia? El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas le haría una recomendación al Estado, a la nación que no ha cumplido con la sentencia, y si éste no cumple, no acata la sentencia, entonces ya sería el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas quien tomará las medidas pertinentes para que cumpla, para hacer que cumpla esta nación la sentencia que esta Corte de Justicia Internacional ha emitido y que por supuesto es vinculante para estas naciones que se someten a esta jurisdicción. En relación a las opiniones consultivas, recordemos que son opiniones que solicita el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a la Corte de Justicia
internacional. Estas opiniones consultivas no tienen un carácter de ser obligatorias para las naciones, solamente son de carácter de interpretación para el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y esta se encargará entonces sí de ver si somete a esta jurisdicción algunas de las naciones donde se crea que se está violentando algún derecho internacional. En conclusión, tenemos que un país que no forme parte del Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas puede someterse a la jurisdicción de esta Corte de Justicia Internacional siempre y cuando lo haga a través de la Asamblea General, y la Asamblea General proponga el caso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y sea esta quien diga cuáles son las bases y el modo en cómo va a accesar a la Administración de Justicia a través de esta Corte de Justicia Internacional. A diferencia de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, la Corte de Justicia Internacional no va a dirimir controversias respecto de la violación de derechos humanos. La Corte de Justicia Internacional va a dirimir controversias solamente entre las naciones. Sí hay una cuestión vinculante en esta parte del derecho humanitario internacional y del respeto a los derechos humanos, pero por invasión de naciones. Ejemplos de la aplicación del derecho internacional público. Tenemos como ejemplos el Tratado de Versalles, que en este Tratado de Versalles se firma un pacto internacional donde Alemania es obligada a pagar todos los daños materiales que se habían causado durante la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo de estos pactos internacionales son los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México cede más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Ahí tenemos un pacto por convención, ahí tenemos un pacto de carácter internacional, y bueno, estos pactos que se firman entre las naciones deben forzosamente de ser cumplidos, y si no, bueno, se someterán al arbitraje y a la jurisdicción de una corte internacional. Recordando este antecedente del movimiento nazi en la Segunda Guerra Mundial, fueron constituidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, fueron constituidos los tribunales de Nuremberg, a donde fueron llevados los líderes del movimiento nazi y donde fueron juzgados. Todos y cada uno de los expedientes de estos juicios de los tribunales de Nuremberg están albergados aquí en el Palacio de la Paz. En este Palacio de la Paz, en este Tribunal de Justicia Internacional, albergan todos y cada uno de esos expedientes de los tribunales de Nuremberg, aquellos tribunales que fueron tribunales ad hoc, únicos y en un momento determinado para los juicios de los líderes del movimiento nazi. Esos expedientes se encuentran albergados en este Palacio de la Paz, en este Tribunal de Justicia Internacional. Para el año de 1899 se reunirían en este lugar más de 100 delegados de todas las naciones, de todo el mundo, en donde tenían una concurrencia ideológica principal: paz para todas las naciones. Y es precisamente el lema que hoy día la Corte de Justicia Internacional vela para la paz de la humanidad. Paz a través de la aplicación de la norma y no la guerra. Me despido desde la ciudad de La Haya, aquí en Holanda, desde esta Corte de Justicia Internacional, el llamado Palacio de la Paz, que seguramente alberga un sinnúmero de historias, de controversias internacionales, buscando siempre la paz entre las naciones, buscando esta conciliación en todo el mundo, evitando a toda costa un conflicto armado. Desde la ciudad de La Haya, en Holanda, les mando a todos un caluroso abrazo. Hasta luego.